Chavorrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, muchas gracias, lo había olvidado. Como saben, yo soy Beren y esta noche seré el centinela. Les pido que se preparen, vamos hacia una noche muy emocionante. Los relatos de hoy quizá les recuerden a algún familiar que ya no está, o tal vez les den ganas de ir a una escapada a algún bosque. Les aseguro que después de escuchar lo de hoy, creerán que sus vecinos son los mejores del mundo. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Vengo de una familia peculiar. Esto es solo una forma de decir que mi familia está llena de contrastes y sobre todo que tienen una historia tan rica como compleja. Mis abuelos se establecieron en la Ciudad de México, en el famoso barrio de Portales. Mis abuelos, a quienes llamábamos cariñosamente Papá Panchito y Mamá Blanquita, así como sus hijos, José el mayor, Francisco, que era mi padre, Fidelina y Enrique el menor. Para mi familia, los eventos paranormales han formado parte de nuestra vida constantemente. Si bien se han presentado eventos en todo tipo de lugares y circunstancias, la casa de la calle de Tokio, en la colonia Portales, donde incluso yo viví, ha sido un punto en donde particularmente han pasado cosas extrañas. Mis familiares y yo en cierto modo atribuimos mucho de esto a mi abuela, Mamá Blanquita, ya que era abiertamente una practicante de las artes oscuras. De entre tantas historias que tengo para compartir, quise comenzar con una que a mi papá siempre le pareció especial. Cuando mi padre era joven y vivía en el barrio de Portales, la figura de mi tío José, o Pepe, a modo de cariño, era legendaria. En su juventud, mi tío Pepe era el guapo del barrio, le sobraban conquistas y la verdad es que, por los relatos que mi papá y mis tíos cuentan, no podríamos describirlo de otra manera sino como alguien con mucho carisma y que era imposible no admirar. Además de tener pinta de galán, ser buen bailarín, cantar y tocar la guitarra, mi tío portaba la fama de duro. Bueno, de ser muy bueno para pelear. Como se dice vulgarmente, bueno para las trompadas. No muy acorde a la filosofía de estos días, pero más común de lo que parece en esas épocas, se contaban historias de que mi tío Pepe recibía ofertas continuas de mujeres, algunas de ellas casadas, para que les hiciera un hijo. No solo hablamos de alguien con una popularidad local, sino de un individuo que gozaba del amor completo de su familia. Era el ídolo de su casa y claramente el predilecto de mi abuela. De sus hermanos, era mi papá quien más lo seguía y buscaba ser mucho como él. Mi abuelo era alguien que por sus ocupaciones estaba mucho tiempo fuera de la ciudad y de su casa, por lo que mi papá veía a Pepe como un modelo a seguir. Eran muy unidos y mi tío Pepe, en su figura de hermano mayor, tomó en su tutela a mi papá y lo enseñó a defenderse, entre otras cosas. Si bien mi tío Pepe era bravo, nunca estuvo involucrado en nada chueco. Mi papá, por otro lado, influenciado por la imagen de su hermano mayor, sí se desvió un poco y tuvo una época en la que anduvo en malos pasos, y en una especie de efecto dominó, tuvo una influencia similar en su hermano menor, mi tío Enrique. Es en una de estas ocasiones en las que justo por andar en malos pasos se metieron en un problema. A bordo de un Volkswagen Sedán o bochito, fueron parte de una persecución en automóvil. Intentaban eludir a sus persecutores, mi papá al volante haciendo toda clase de movimientos y trucos, mi tío Enrique haciendo uso de un arma que siempre presumió y le encantaba, su Colt Python 357. Tengo muy grabado el nombre de la figura de esa pistola, porque uno no podía ver a mi tío Enrique sin su arma. Eran tal cual inseparables. Esta afición a las armas era otra de las cosas que resultaron de gustos heredados, de mi tío Pepe, que gustaba de coleccionar pistolas. Era su Colt Python la que mi tío descargó en repetidas ocasiones mientras mi papá conducía el bochito buscando llegar a algún lugar para escapar. Gracias a la pericia de mi papá, se encontraban aparentemente a salvo. Probablemente al disminuir un poco la adrenalina, fue que súbitamente mi papá sintió un piquete en la espalda y unos instantes después comenzó a perder fuerza en sus piernas. Se había dado cuenta de lo evidente, lo habían herido.
Mi tío Enrique se percató de la sangre que salía a borbotones de la espalda de su hermano y comenzó a entrar en pánico. Mi papá, con un temple que siempre lo caracterizó, le dijo que se calmara. Como pudieron, cambiaron los lugares y mi tío condujo a mi papá al primer hospital que pudieron. Los recibieron en urgencias y tan pronto ingresaron a mi papá, mi tío Enrique contactó a su hermana Fidelina. Mi tía tenía poco de haberse recibido como médico y fue la primera persona en la que pensó Enrique, pues seguro sabría cómo manejar la situación. Una vez que mi tía llegó al hospital acompañada del compadre de mi papá, recibieron el parte médico. La herida era crítica y los estudios de imagen y radiología mostraban el impacto demasiado cerca de la columna vertebral, justo a la altura de los omóplatos, o las alitas como les decimos comúnmente. Los médicos no solo estaban preocupados por las secuelas en movilidad que podría dejar la herida, realmente consideraban un riesgo de muerte para mi padre. Una vez que se dio la explicación, se solicitó el permiso a los familiares para el procedimiento e ingreso urgente a quirófano, y se llevaron a mi papá a operar. Mi tío Enrique, mi tía y el compadre de mi papá se quedaron unos momentos en el pasillo, un poco en shock por las noticias. En ese momento, según relatan, vieron llegar a mi tío Pepe, que les preguntó por Pancho, a quien dirigieron al quirófano. «Mira, es por allá, se lo acaban de llevar hace un momento. Si te apuras, seguro lo alcanzas», le dijeron mientras el tío Pepe les agradecía y caminaba velozmente hacia la zona de preparación para el quirófano. Todos sintieron un alivio en ese momento, porque, pues, como ya se los mencioné, Pepe era el líder moral de la familia, el admirado, el que siempre llegaba a resolver los problemas, aunque ese alivio pasó rápidamente y se convirtió en un shock todavía mayor. Era Pepe, ¿verdad? ¿Tú también lo viste? Y sí, los tres presentes lo habían visto y escuchado. Es ahora importante aclarar que mi tío Pepe había fallecido un año antes de estos eventos. Su muerte fue un accidente un tanto trágico. Como les dije, tenía una afición por coleccionar pistolas de todo tipo y antigüedad. Se encontraba echando unos tragos en casa con un amigo que él quería mucho, y este amigo demostró interés por una vieja pistola que se encontraba atascada y no servía. Mi tío Pepe, en un acto de generosidad, le dijo que con gusto se la regalaba, y mientras el amigo la manipulaba, el arma se disparó accidentalmente, privando de la vida a mi tío de forma instantánea. Esa fue una de tantas veces que mi tío apareció después de muerto. En lo que a mí respecta, siempre he creído que logró descansar hasta que mi abuela falleció. Ella no lo dejaba descansar. Al ser su hijo adorado, estoy segura de que encontró la manera de retenerlo en este plano, de no dejar que se fuera por completo. En lo que respecta a mi padre, su cirugía fue milagrosa. Ni los doctores, ni mi propia tía se logran explicar cómo es que mi papá no tuvo ninguna clase de secuela, más allá de una gran cicatriz y un pequeño hueco en donde había impactado la bala. Rastros que yo misma pude constatar al cuidar a mi padre en algún momento. Quizá solo se trató de un excelente trabajo por parte de los cirujanos, más una gran fuerza natural de mi padre. O tal vez mi tío Pepe intervino con esa gran cantidad de habilidades y dotes que la vida le dio y que quizá llevó a otro nivel después de la muerte. Me confieso como alguien que siempre ha temido a la oscuridad, a lo que no tiene una explicación sencilla, a lo que muchos llamarían supersticiones. Quizá esto se debe a las costumbres y creencias de mi casa, o tal vez se trata solo de mera ignorancia. La realidad es que, sin importar la razón, vivo muchas situaciones con un miedo intenso. Lo lógico para una persona como yo sería limitar mi contacto y exposición a material y situaciones asociadas al terror y lo paranormal. Sin embargo, debo admitir que soy un fanático absoluto del tema. Llámenlo masoquismo si quieren, pero hay una cierta adicción a esa adrenalina al ver una película de terror o escuchar una historia que, a pesar de que me pueden llevar a un punto en el que estoy genuinamente aterrado, me genera una enorme satisfacción. Fue esta predilección lo que me llevó a aceptar un viaje con mis amigos, igualmente aficionados a lo sobrenatural, al pueblo mágico de Arteaga en Coahuila. Quisiera aprovechar el espacio para decirles que es un lugar que vale mucho la pena visitar.
Algunos lo llaman la Suiza mexicana, y es realmente hermoso, rodeado de bosques densos y con un clima que le hace honor a su reputación. Hay un generoso número de cabañas, muchas de ellas en renta para visitantes y turistas, así como una infraestructura bien diseñada para darle un toque pintoresco. Trato de poner a la luz los detalles que considero muy positivos, pues no quisiera que lo que estoy a punto de relatarles los detenga de visitar este fascinante lugar. Arteaga también tiene una reputación de ser un lugar donde existe una intensa presencia de brujas. Vaya, al menos aquí en Monterrey han salido reportajes en televisión en donde se entrevista a mujeres que aseguran ser brujas de Arteaga y que es una especie de tradición familiar. Cierto o no lo de su naturaleza, es un hecho que las mujeres entrevistadas son de carne y hueso. Viendo uno de estos reportajes es que mis amigos y yo decidimos que sería genial visitarlo. En ese reportaje es en donde se habló de la actividad paranormal que se vive y mencionaron un lugar llamado El Ejido de las Brujas, que se encuentra cerca de la zona turística de Arteaga, en un sitio conocido como La Biznaga. Así pues, nos dimos a la tarea de planear el viaje y elegir una de las opciones que consideramos más adecuada para nosotros. Queríamos una cabaña rústica, clásica, algo que nos hiciera sentir una experiencia lo más cercana posible a la naturaleza. Y, como podrán imaginar, tan cerca como fuera posible de La Biznaga. Rentamos una camioneta y llegamos al pueblo. Ubicamos la cabaña donde nos quedaríamos y nos instalamos. Mis amigos y yo decidimos repartirnos los lugares para dormir. Éramos 4, y 2 de mis amigos, Jerry y Sam, venían como pareja. Su asignación de lugar fue fácil, mientras que mi amigo Richie y yo compartimos un espacio. Tan pronto nos instalamos, comimos algo rápidamente y revisamos nuestro teléfono celular para confirmar que, tal como sospechábamos, no teníamos señal. Después de esto nos dimos a la tarea de hacer un recorrido rápido por el exterior de la cabaña aprovechando la luz del día. Para la cabaña, habíamos elegido una de las ubicaciones más cercanas a los densos bosques, además de que nos aseguramos de que no hubiera otra cabaña realmente cerca. En nuestro trayecto de llegada, habíamos pasado a la cabaña más cercana y esta estaba a unos 2 kilómetros de la nuestra. Nuestra exploración inicial tenía como objetivo familiarizarnos con el terreno para una excursión nocturna, además de aprovechar en identificar posibles vecinos cercanos que estuvieran en otras direcciones. La ruta por la que llegamos se dirigía al este, por lo que la cabaña vecina se encontraba al oeste. Nos tocaba explorar, pues, el norte, el sur y el este de la zona. La Biznaga justamente estaba localizada al este de nuestra ubicación actual. Caminamos por alrededor de 2 horas, en todas las direcciones salvo en la que llegamos, y no logramos identificar ninguna otra cabaña. Lo que sí notamos es lo rápido que la temperatura bajaba, así como un par de puntos hacia el norte de la cabaña con zanjas y desniveles que era mejor evitar, pues aunque no eran impresionantes, se trataba de una caída de 5 o 6 metros de alto que potencialmente sería fatal. Ya de regreso en la cabaña, dimos rienda suelta a nuestras historias y relatos, mismos que comenzamos desde nuestra exploración, pero que ahora se mezclaban con elementos imaginativos sobre lo que podía pasar en alguno de estos puntos que recorrimos. Quisiera decirles que el bosque parecía un lugar tétrico, o que identificamos algo extraño ahí, pero en realidad todo lo que vimos fueron paisajes hermosos, un bosque en calma y una tranquilidad muy relajante. Sin embargo, al mezclar nuestros relatos con estos lugares, comenzamos a darle un tono más oscuro, más inquietante. Yo me empezaba a poner nervioso al compás de comentarios como: "Imagina si ahí donde vimos el tronco del árbol gigante hubiera duendes", y otros como: No, eso que vimos no era una fogata normal, ¿no vieron que estaba en un lugar raro para hacer una fogata?". En fin, se empezó a crear una atmósfera de exageración para sugestionarnos, y pues en realidad de eso se trataba el viaje. Era ya casi la medianoche, y nos alistamos para ir a nuestra exploración nocturna. Preparamos nuestras linternas, nos pusimos ropa abrigadora y partimos a la aventura. El camino hacia el norte tenía los mencionados peligros. El oeste no prometía nada interesante, así únicamente el sur o el este serían destinos atractivos. Como podrán suponer, elegimos el este, y la promesa de aventura al acercarnos lo más posible a la Biznaga. Nuestro recorrido duró cerca de 3 horas en ida y vuelta. Nuevamente fue algo mucho más placentero que espeluznante.
Más allá de algunos sonidos del bosque que nos llegaron a sobresaltar, tuvimos una oportunidad de disfrutar la luz de la luna, el olor fresco de los árboles y la hierba, así como de una plática entre amigos. Al regresar a la cabaña estábamos exhaustos. Richie y yo nos acomodamos en el espacio que teníamos designado para dormir e intentamos darle cierta privacidad a Sam y a Jerry. Apagamos las linternas y al menos yo caí rendido por el cansancio y no tardé en cerrar mis ojos y dormir. Me despertó entonces un grito de Sam. Le tomó un momento a Jerry calmarla y cuando nos acercamos a ellos nos dijo claramente: Güey, alguien me agarró los pies. Ella estaba segura de que se trataba de una broma, algo que estábamos jugando Richie y yo. Le aseguré que yo dormía profundamente y Ricardo dijo que él también. Jerry parecía estar descartado porque, según ella, estaban abrazados mientras dormían. Regresamos todos a dormir. Para mí ya no era tan sencillo, el incidente me había quitado el sueño y ahora estaba un poco nervioso. Me quedé despierto, alerta, con mis sentidos elevados por el miedo que sentía. Bien podría tratarse de una broma, cualquiera de mis amigos era capaz de hacer eso y mucho más. Con tal de pasar un buen rato, me asustarían a mí y a cualquiera que quisiera. Unos minutos después, fue Richie quien nos levantó con un grito. No mames, alguien me tocó la cara. Ahora tenía certeza de que Jerry y Sam no se habían acercado, pues no solo yo estaba despierto y observando, sino que no se había escuchado sonido alguno en un piso que con el menor movimiento rechinaba. Ya, güey, deja de estar de chistoso y deja dormir, dijo Jerry con tono molesto. Güey, neta no estoy jugando, me tocaron la cara, respondió Richie con un tono en su voz que lo hacía casi convincente. Yo estaba despierto y no vi nada, señalé con temor, pues mi nivel de miedo había subido considerablemente. Todos nos miramos por un momento, y entonces acordamos algo que nos ayudaría a estar más tranquilos: acomodarnos todos juntos para dormir. Prendimos las linternas y movimos nuestras cosas de tal modo que al recostarnos estuviéramos lado a lado. Sam y Jerry en medio, Richie y yo en los extremos, todos mirando hacia la misma dirección y con uno de los muros de la cabaña justo detrás de nosotros, la entrada de la cabaña al frente. No había modo de que alguno de nosotros se pudiera mover sin que otro lo notara, y más importante, en el remoto caso de que hubiera alguien rondando fuera de la cabaña, sería imposible no verlo. Hicimos todos como que iríamos a dormir, pero la verdad es que los cuatro estábamos visiblemente nerviosos. Sé que ellos tenían miedo, pero yo estaba realmente apanicado. Puta madre, ¿para qué vine? Pensaba en forma de queja, como siempre actúo cuando estoy haciendo algo que me asusta de verdad. Miré mi teléfono, aún sin señal, y la hora eran las 4:15 de la mañana. Mis compañeros parecían dormir y yo ya me había resignado a no pegar pestaña en lo que restaba de la noche. Me sentía solo, como si recayera en mí una responsabilidad de ser el vigía o quien tuviera que cuidarnos mientras ellos dormían. Entre la oscuridad, comencé a notar unas sombras que se movían en el exterior, así como escuchar el viento que silbaba. Le atribuía al viento y a los árboles dichas sombras, hasta que distintivamente escuché la madera del piso de la cabaña crujir a unos cuantos pasos de donde nosotros estábamos. Quería gritar, quería alertar a los demás, pero no podía pronunciar palabra alguna ni moverme. Estaba paralizado por el miedo. Levanté un poco la mirada hacia la ventana en la puerta de la cabaña y ahí estaba, una figura oscura y difusa, como si fuera una sombra en su totalidad, pero muy oscura. En este punto, por el miedo que sentía, comencé a llorar, pero sin poder hacer ruido, como entre desesperación y pánico. La figura se movió con calma hacia uno de los lados de la cabaña y fue en ese momento cuando se empezaron a escuchar toquidos en la puerta de la cabaña, así como en las ventanas. Por supuesto, todos lo notamos, pero nadie habló por unos segundos. Estábamos paralizados por el miedo. En ese momento ya no se veía a nadie ni en la puerta ni en las ventanas, pero los toquidos habían sido inconfundibles. Otro grito de Sam fue lo que rompió ese momento que parecía congelarse en el tiempo y todos reaccionamos. Nos levantamos acelerados, encendimos las luces mientras ella repetía, llorando: ¡Hay alguien afuera! Jerry, que siempre ha sido el valiente del grupo, gritó: ¿Quién está ahí? ¿Qué chingados quieren? Después de un segundo de silencio, claramente escuchamos todos una risa que nos heló la sangre.
en ese punto ya no teníamos idea de qué hacer. Queríamos salir a la camioneta para regresar, pero la idea de salir nos parecía imposible. Los teléfonos seguían sin señal y nuestro miedo era infinito. Fue Richie quien empezó a colocar todas las cosas que pudimos en la puerta, como tratando de hacer una barrera, una barricada para que nadie pudiera pasar a la cabaña. Le ayudamos como mejor pudimos, y sin nada más que hacer, nos arrinconamos los cuatro y mantuvimos las linternas encendidas. Acordamos que tan pronto saliera el sol, intentaríamos abandonar la cabaña, subiendo a la camioneta para regresar al pueblo. Tomó casi 2 horas que el sol saliera, y durante ese tiempo, cada pequeño ruido o movimiento nos hacía brincar. Una vez que salió el sol, deshicimos nuestra barricada, salimos apresurados a la camioneta y regresamos hasta el pueblo. Estábamos temblando cuando Richie al fin se estacionó. Nos quedamos unos minutos mirándonos, como incrédulos. Ya con señal en nuestros teléfonos, llamamos a quienes nos habían rentado la cabaña y les explicamos lo sucedido. Nos respondieron con una indiferencia extraña, aludiendo a que seguramente había sido el personal de protección de la zona que hace sus rondines. Ni mis amigos ni yo nos quedamos satisfechos con la explicación, pues la experiencia que tuvimos fue claramente algo más difícil de comprender que un simple rondín de seguridad. A pesar de esto, seguimos teniendo un gusto especial por aquello que nos asusta. Cuando alguien nos quiere contar una historia de terror o relato, siempre tenemos esta historia, que hasta hoy supera cualquier otra cosa que podamos contar o que puedan contarnos a nosotros. Hemos hablado de volver a Arteaga, a la cabaña, estando mejor preparados y dispuestos a documentar cualquier cosa extraña que nos suceda. No lo hemos hecho, porque en el fondo, así como yo, mis amigos saben que tuvimos suerte de salir de ahí y de estar aquí contando esta historia. Como residente del área metropolitana de Los Ángeles, California, hay pocas cosas que me pueden poner nervioso. No es sencillo que un left coaster se sorprenda fácilmente. Estoy hablando de que vivimos en un lugar en donde puedes ver de todo y pasa de todo. En la ciudad donde ocurrieron las historias de Anton LaVey, Charles Manson y Aleister Crowley, cualquiera tiene una piel muy gruesa. Vivo en un dúplex en Anaheim. Se encuentra en Orange, un condado que siempre ha sido muy seguro y familiar, aunque tiene mucho movimiento. Es probable que el nombre les resulte conocido. Es el mismo condado en donde se encuentra un parque de diversiones, ese que tiene el título del lugar más feliz de la Tierra. No es el punto de mi historia, pero este parque tiene muchas historias interesantes. Tengo primos que trabajaron ahí y aseguran que hay verdaderos espectros y criaturas sobrenaturales. Pero fuera de estas historias aisladas, la rutina diaria es relativamente monótona y uno está más preocupado por pagar la hipoteca y el arrendamiento del auto. Sin embargo, hay ocasiones en que la vida nos tiene sorpresas. En el verano de 2013, la pareja que vivía en la parte alta del dúplex se mudó y el letrero de venta estuvo escasas 2 semanas antes de que alguien se mudara. La verdad es que de no haber sido por algunas cajas y el movimiento de mudanza, no me habría enterado. Mi nuevo vecino se caracterizó inicialmente por su aparente ausencia. Puedo decir que también influye el hecho de que, por mi trabajo como contratista independiente, mis horarios son irregulares. Hay ocasiones que paso todo el día en casa, mientras que también hay casos en los que llego de madrugada o simplemente no llego cuando hay trabajo que debe hacerse en horario nocturno. Suelo tomar estos contratos porque la paga es mejor y en el verano el calor puede ser muy intenso durante el día. Como sea el caso, la interacción entre mi nuevo vecino y yo fue nula por un tiempo. Justamente, nuestro primer encuentro sucedió en uno de mis regresos durante la madrugada. Eran quizás las 3 de la mañana cuando estacioné la mamalona, como le llamo a mi troca, y caminé a la entrada de mi casa. Noté a mi vecino en sus escaleras mirando hacia la calle, como esperando a alguien. A pesar de estar un poco cansado, lo saludé amablemente y este solo me regresó el saludo con un pequeño movimiento de cabeza. Pude percatarme que se trataba de un tipo grande, de gran talla y estatura. Debe haber pesado unas 400 libras y medido más de 6 pies. Esto es como unos 200 kilos y 1,85 de estatura. De tez muy pálida,
cabello tan claro que a la luz del alumbrado brillaba. Para describirlo bien, imaginen un jugador defensivo de fútbol americano, un linebacker, vestido de negro, como de estilo gótico. Tenía algo que parecía una hoodie cubriendo su cabeza y despedía un olor muy extraño. Siendo tan tarde, entré a mi casa y me dispuse a descansar. No sé si fue por este encuentro, pero me costó trabajo conciliar el sueño y me percaté de que mi vecino movía muchos muebles, como si los arrastrara de un lado a otro, además de que se oían murmullos, como si tuviera compañía. No me pareció extraño, solo un poco incómodo. No lo volví a ver sino hasta unos días después, esta vez cerca de las 9 de la noche. Iba saliendo de su casa y yo recién llegaba de hacer algunas compras. Se veía un poco agitado, como si algo lo inquietara. Le ofrecí una cerveza y lo invité a pasar a mi casa, y con una voz grave y profunda rechazó mi invitación educadamente. No, gracias. No tengo tiempo. Lo vi subirse en su auto y marcharse, y yo entré a casa y me puse a ver una película. Me pareció ahora extraño escuchar ruidos en la parte superior y algunas voces, hablando o mejor dicho, como recitando o rezando. Algo que no era en un idioma que yo pudiera reconocer. No hablo muchos idiomas más allá de español o inglés, pero podría decir que puedo identificar razonablemente bien qué tipo de idioma habla algún visitante. Escuchamos todo tipo de turistas aquí, rusos, franceses, italianos, japoneses y chinos. Esto no sonaba como nada que yo hubiera escuchado antes. Daban ya las 2 de la mañana cuando yo escuché los gritos de una mujer y los rezos nuevamente, y realmente me asusté un poco. No sabía cómo reaccionar, no sabía si había algo de peligro. Quizás se trataba solamente de una sesión loca de orgía o sexo rudo. Como he dicho antes, todo es posible en Los Ángeles. Súbitamente los gritos cesaron y escuché cómo hubo algunos ligeros movimientos, unos cuantos susurros, y vi salir a mi nuevo vecino acompañado de una mujer y un hombre. Me quedé un poco más tranquilo pensando que era justamente algo asociado a un encuentro sexual no convencional, y noté además que los tres vestían más o menos similar. «Malditos góticos», pensé sin decir palabra. Este trío macabro se subió al auto de mi vecino y se fueron. Yo volví a dormir y a mis actividades normales al día siguiente. Volvieron a pasar algunos días y noté que mi vecino no estaba, además de que un olor putrefacto venía de su casa. Con el calor del verano, este era ya insoportable. Sospechando lo peor, decidí llamar a la policía, que acudió casi de inmediato. Tiraron la puerta de la entrada, y tan solo unos momentos después escuché cómo los agentes empezaron a maldecir repetidamente. «¡Fuck! Jesus! ¡Fuck Christ!». Acordonaron la zona, y pronto llegó una ambulancia y personas que empezaron a hacerme preguntas. Les conté todo lo que había pasado, y me preguntaron repetidamente si tenía alguna relación con el otro propietario, aclarándoles que apenas si habíamos interactuado. Me percaté de que sacaban una gran bolsa negra y no me quedó duda que se trataba de un cuerpo. Lo peor vino unos minutos después, cuando los agentes me pidieron que los acompañara, que necesitaban que les explicara algo. Entramos pues a la casa de mi vecino, y mis ojos no dieron crédito. Era una escena con sangre por doquier, y un montón de dibujos y marcas que no podría describir de otra forma que como algo satánico. Velas negras, figuras demoníacas y libros que parecían antiguos. Por si no fuera poco, los agentes me llevaron a ver un muro que estaba repleto de fotografías mías y marcado con una X. Yo estaba atónito, pues no sabía qué significaba eso. Mientras intenté asegurarles que yo no tenía relación alguna con el vecino más allá que vivíamos en el mismo dúplex. Me explicaron que la víctima era aparentemente la madre de este individuo y que la había secuestrado un par de días antes. Les aseguro
que esto no es ficción, y navegando por la web podrán encontrar algo de información sobre los asesinatos de satanistas en Anaheim y Pasadena en 2013. Son casos que aún no están resueltos y que están perdidos entre decenas de otros, pues California tiene abundantes escenas como esta. Para mí, no es solo un caso perdido entre decenas, es algo que aún me quita el sueño por las noches, algo que me hace pensar que cualquier día el cultista tocará mi puerta y me aterra lo que pueda pasar. Esperamos les hayan gustado los relatos de esta noche. Para nosotros es un placer tenerlos aquí y estamos muy contentos porque a partir de hoy los relatos podrán ser escuchados, además de en las plataformas que conocen, en Spotify, Anchor y Google Podcast. Les pedimos como siempre, se suscriban si no lo han hecho, den like a los relatos y que lo compartan. Es esencial que esta comunidad crezca con más almas perdidas a partir del favor que nos hacen compartiendo nuestro contenido. Les recordamos que la próxima semana será nuestro especial de temporada, entonces no se lo pueden perder. Aquí nos vemos. Hasta luego. Ecos de terror.